El 17 de febrero de 1937, a las 9:20 de la mañana, 12 hombres caían hacia el océano a más de 60 metros de altura, y la única cosa que podía salvarlos, la red que colgaba debajo del puente, cedió bajo su peso y se los llevó al fondo del mar. Esa red había salvado ya la vida de 19 obreros. Por eso la llamaban el club de los que estuvieron a medio camino del infierno. Cayeron, deberían haber muerto, y la red los devolvió a la vida. Pero esa mañana, la red, que era un milagro, se convirtió en una trampa. Ese es el precio que costó construir el puente más famoso del mundo. Porque el Golden Gate, ese arco naranja perfecto que has visto 1000 veces en postales y películas, no debería haber existido jamás. Durante años, los mejores ingenieros del planeta dijeron que era imposible, que nadie podía tender un puente sobre aquel estrecho, que las corrientes eran demasiado brutales, la niebla demasiado espesa, el agua demasiado profunda y el viento demasiado salvaje. Y aún así, alguien decidió intentarlo. Hoy no vamos a mirar el Golden Gate como un turista. Hoy lo vamos a construir contigo, desde cero, problema a problema, como si fueras tú el ingeniero que tiene que resolver cada imposible. Y al final entenderás por qué cada remache de este puente esconde una historia de obsesión, de muerte y de un hombre que se negó a aceptar la palabra imposible. Para empezar, ponte en el lugar de un ingeniero a principios del siglo XX y mira el problema al que te enfrentas. Hay que unir la ciudad de San Francisco con la otra orilla, al norte. En medio hay un brazo de mar llamado precisamente la Puerta de Oro, el Golden Gate, el estrecho por el que el Océano Pacífico entra para encontrarse con la bahía. Y ese estrecho es una bestia. Tiene casi 2 kilómetros de ancho de orilla a orilla. El agua baja a profundidades enormes. Y por ese embudo entra y sale el océano 2 veces al día, generando unas corrientes capaces de arrastrar barcos enteros. A eso, súmale una niebla tan densa que durante muchos días del año no se ve de una orilla a la otra, y vientos que cruzan el estrecho con fuerza de tormenta. Cualquier ingeniero sensato de la época te diría lo mismo. Ahí no se puede construir nada. Y durante más de un siglo, esa fue la respuesta oficial. La gente cruzaba en ferry, amontonada, esperando horas, soñando con un puente que todos creían imposible, hasta que apareció un hombre obsesionado con demostrar que todos se equivocaban. Se llamaba Joseph Strauss, y era un ingeniero bajito, de poco más de 1,5 metros, que se había pasado la vida construyendo puentes pequeños, y que de pronto se empeñó en levantar el más grande y difícil del mundo. Le dijeron que no en todas partes. Pasó años peleando, convenciendo a políticos, buscando el dinero, enfrentándose a quienes aseguraban que su puente se vendría abajo. Y al final, contra todo pronóstico, consiguió que le dejaran intentarlo. Pero aquí viene el primer giro que casi nadie conoce, y es de justicia contarlo. Porque aunque Strauss fue el hombre que hizo posible el puente, su idea original era espantosa. Su primer diseño era un mamotreto pesado y feo, una mezcla extraña de vigas y cables que no se parecía en nada al puente elegante que hoy conocemos. El Golden Gate que tú admiras, con esa silueta limpia y esas líneas perfectas, no salió de su cabeza. Salió de la de otros hombres a los que durante décadas casi nadie dio crédito. Un ingeniero brillante llamado Charles Ellis hizo los cálculos matemáticos que de verdad sostienen el puente. Miles y miles de operaciones a mano. Y a ese hombre, Strauss, lo despidió antes de terminar la obra. Lo borró de la inauguración y dejó que el mundo se olvidara de él durante años. Mientras unos se llevaban la gloria, el cerebro que hizo los números murió sin reconocimiento. Recuérdalo, cada vez que veas una foto del puente, porque detrás de su belleza hay un genio al que nadie aplaudió. Resuelto el quién, vamos al primer problema técnico de verdad. Y quiero que lo pienses tú. Tienes un estrecho de casi 2 kilómetros de ancho. No puedes llenarlo de pilares en medio del agua, porque las corrientes los destrozarían y porque los barcos tienen que pasar por debajo. Entonces, ¿cómo cruzas semejante distancia sin apoyar nada en el centro? La respuesta es la que define a este puente. Un puente colgante. En lugar de apoyar el tablero desde abajo, lo cuelgas desde arriba. Levantas 2 torres altísimas, una a cada lado del tramo central, tiendes entre ellas 2 cables gigantescos de acero y de esos cables cuelga toda la carretera, suspendida en el aire, como la cuerda de una hamaca sostenida por 2 postes. Toda la calzada por la que hoy pasan miles de coches está, literalmente, colgando del cielo. Y eso nos lleva al segundo problema, mucho peor, el que da verdadero miedo.
Para colgar el puente necesitas 2 torres. La del lado norte es relativamente fácil, porque va cerca de la orilla, en agua poco profunda. Pero la otra, la torre sur, tiene que ir clavada mar adentro, a más de 300 metros de la costa, en pleno estrecho, justo donde el océano golpea con más fuerza. Nadie en la historia había construido jamás el cimiento de un puente en mar abierto, expuesto al embate directo de las olas y las corrientes. Para una obra de este tamaño, nunca se había intentado. Y ahora, párate a pensar cómo lo harías tú. ¿Cómo construyes una base de hormigón gigantesca, firme como una montaña en el fondo del mar, mientras el agua intenta arrancártela cada pocas horas? La solución fue una locura de ingeniería. Decidieron construir, alrededor del punto exacto donde iría la torre, una especie de muro enorme de hormigón, una pared ovalada y cerrada que rodeaba la zona, como las murallas de un castillo en mitad del mar. A esa estructura la apodaron la bañera. Una vez levantado ese muro, podían bombear hacia afuera toda el agua del interior y dejar el fondo marino al descubierto, seco para trabajar en él. Imagina la escena: un recinto en mitad del océano del que sacaron millones y millones de litros de agua de mar hasta vaciarlo por completo, solo para poder pisar el fondo y empezar a construir desde la roca. Pero antes de levantar ese muro, había que preparar el lecho marino. Y ahí entran los héroes que nadie ve, los buzos. Porque el fondo no era arena blanda, sino roca dura que había que volar para asentar los cimientos. Así que mandaron a hombres a sumergirse en aquellas aguas heladas, negras y violentas, a más de 30 metros de profundidad, a colocar cargas de explosivos para dinamitar la roca del fondo del estrecho. Y aquí está el detalle que pone los pelos de punta. Esas corrientes eran tan brutales que los buzos solo podían trabajar en ventanas de unos 20 minutos, 4 veces al día, en los breves instantes en que la marea se quedaba quieta antes de cambiar de sentido. El resto del tiempo, el agua era una pared en movimiento que se los habría llevado. Trabajaban casi a ciegas, palpando la roca con las manos en una oscuridad total, colocando dinamita bajo el mar, sabiendo que un error de cálculo con la marea significaba no volver a subir nunca. Eso es lo que hubo que hacer solo para poner el primer cimiento, y el mar no se quedó quieto mirando. Mientras construían la pasarela de acceso a la torre, un carguero perdido en la niebla la embistió de lleno y la destrozó. Más tarde, una tormenta brutal volvió a arrasarla. El estrecho parecía defenderse, golpeando una y otra vez la obra, retrasándola meses, como si no quisiera dejarse cruzar. Pero los hombres volvían cada vez, reconstruían y seguían bajando al fondo del mar. Y por si el agua no fuera suficiente, un día la propia tierra se sumó al ataque. Mientras un grupo de obreros trabajaba en lo más alto de la torre sur, que ya se elevaba decenas de metros sobre el estrecho, un terremoto sacudió la zona. Imagina estar ahí arriba, sin apenas sitio donde agarrarte, cuando la torre entera empieza a moverse bajo tus pies. Según contó uno de aquellos hombres, la torre se balanceaba varios metros hacia cada lado, primero hacia el océano y luego de vuelta hacia la bahía, con una docena de obreros atrapados en lo alto, sin ninguna forma de bajar. Cada vez que la estructura se inclinaba hacia el mar, los hombres pensaban que esa era la última, que se iban al agua, y la torre volvía. Diseñada para moverse, aguantó, pero los que estaban arriba aquel día no olvidaron jamás la sensación de notar el acero columpiándose bajo sus botas sobre el vacío. Con las 2 torres por fin en pie, llegamos al corazón del puente, esos 2 cables enormes de los que cuelga todo. Y aquí los números dejan de tener sentido para la mente humana. Cada uno de esos 2 cables principales, los que sostienen el puente entero, no es una pieza maciza. Está formado por 27.572 alambres de acero, finos, agrupados y apretados hasta formar un cable del grosor de casi 1 metro. 27.500 hilos en cada uno. Y si sumas todo el alambre de acero que se usó para tejer los cables de este puente, obtienes una longitud imposible de imaginar. Más de 129.000 kilómetros de alambre. Es suficiente para dar la vuelta entera al planeta Tierra 3 veces. Todo ese hilo de acero, recogido y tensado sobre el estrecho, es lo que mantiene la carretera flotando en el aire bajo tus pies. Y esos cables no se llevaron hasta allí ya hechos, porque habría sido imposible mover algo tan pesado. Se tejieron en el sitio, en el aire, sobre el vacío. Una máquina especial iba cruzando el estrecho de un lado a otro, de torre a torre, llevando y trayendo los hilos de acero uno a uno, ida y vuelta, miles de veces, hilando los cables igual que una araña teje su tela,
solo que a más de 200 metros sobre el agua y a lo largo de casi 2 kilómetros. Lo que parecía que tardaría años se completó en poco más de 6 meses. Y ahora, con el puente casi terminado, llega la parte más dura de toda esta historia, porque construir a esa altura, sobre ese vacío, mataba hombres. En aquella época existía una regla macabra en las grandes obras. Se daba por hecho que moriría aproximadamente un obrero por cada $1.000.000 gastado. Y este puente costó 35 millones. Eso significaba que, según las cuentas de la época, deberían haber muerto unos 35 hombres. Se contaba con sus muertes de antemano, como un coste más, como el acero o el hormigón. Pero Strauss, con todos sus defectos, se negó a aceptar eso. Y aquí está lo que de verdad lo convierte en un adelantado a su tiempo. Montó una obsesión por la seguridad que nadie había visto antes. Obligó a todos los obreros a llevar casco, en una época en que casi nadie lo usaba. Les dio gafas especiales para que el reflejo del sol en el agua no los cegara, cremas para protegerse la piel del viento y arneses para atarse. A quien pillaban haciendo el temerario, lo despedían en el acto. Y sobre todo, hizo algo que cambió la construcción para siempre. Mandó colgar, bajo todo el puente, de punta a punta, una red de seguridad gigante, una malla que sobresalía por los lados de la calzada, lista para atrapar a cualquiera que resbalara y cayera. Costó una fortuna para la época, unos $130.000, y funcionó. A lo largo de la obra, esa red atrapó a 19 hombres que habían caído al vacío y que sin ella estarían muertos. Esos 19 formaron un club que se hizo legendario, el Club de los que cayeron y vivieron para contarlo. Por primera vez en una obra así, los hombres trabajaban sabiendo que un error no era necesariamente una sentencia de muerte. Durante meses, el plan funcionó casi a la perfección. En más de 4 años de obra, solo había muerto un hombre, aplastado por una viga al principio de la construcción. Para el tipo de proyecto que era, resultaba un milagro. Parecía que Strauss iba a lograr lo imposible por partida doble. No solo construir el puente, sino construirlo casi sin víctimas. Y entonces, llegó aquella mañana de febrero, a pocos meses de terminar. Un grupo de obreros trabajaba sobre una plataforma de andamios suspendida bajo la calzada, desmontando parte del encofrado. La plataforma pesaba varias toneladas. De repente, algo cedió. La plataforma entera se soltó y se desplomó hacia el mar, arrastrando a los hombres que iban encima. Cayeron sobre la red, la misma red que había salvado a 19, pero esta vez el peso era demasiado. La plataforma reventó la malla como si fuera papel y la red se desgarró, llevándose a los hombres hacia el agua, 60 metros más abajo. De los que cayeron, uno consiguió agarrarse a una viga de acero en el último instante y quedó colgando, salvándose. 2 hombres sobrevivieron de milagro al impacto contra el agua. Uno de ellos, según contó después, supo que su única posibilidad era entrar en el mar con los pies por delante, y aún así salió con las piernas atrapadas en los restos de la red y sangrando por los oídos. Los otros 10 murieron. La red que habían arrancado fue arrastrada por la corriente más de 1 kilómetro mar adentro y se hundió a cientos de metros de profundidad, con un hombre todavía enredado en ella. 10 vidas en un solo instante. De los 11 obreros que murieron construyendo el Golden Gate, 10 cayeron aquella misma mañana. La red, que había sido un símbolo de esperanza, se convirtió, en cuestión de segundos, en el mayor desastre de toda la obra. Y aún así, los demás hombres volvieron al trabajo. Y pocos meses después, el puente estaba terminado. El 27 de mayo de 1937, el Golden Gate se abrió por fin. Ese día no cruzaron coches, cruzaron personas. Casi 200.000 peatones lo recorrieron a pie aquella primera jornada, maravillados de estar caminando sobre el vacío, sobre el estrecho que durante más de un siglo se había considerado intocable. Y para que veas hasta qué punto este puente es una proeza viva, déjame contarte algo que pasó 50 años después. En su 50º aniversario, abrieron el puente solo para peatones, esperando una multitud, y vino tanta gente, alrededor de 300.000 personas a la vez, que ocurrió algo que asustó a todo el mundo. El peso de aquella muchedumbre era tal que el arco central del puente, que normalmente se curva ligeramente hacia arriba, se aplanó por completo y la calzada llegó a hundirse cerca de 2 metros bajo el peso de la gente. El puente aguantó sin problema, porque estaba diseñado precisamente para moverse, para flexionarse con el viento y con la carga sin partirse. Pero ver aquel arco perfecto doblándose bajo una marea de personas le recordó al mundo lo que de verdad es el Golden Gate.
No una estructura rígida y muerta, sino algo casi vivo, que respira, que se mueve, que cede y vuelve a su sitio. Así que recapitulemos lo que hemos construido juntos. Un puente que los mejores ingenieros del mundo declararon imposible, levantado sobre un estrecho con corrientes capaces de tragarse barcos, con una torre clavada en mar abierto, por primera vez en la historia, vaciando el océano dentro de un muro para poder pisar el fondo, sostenido por dos cables que esconden 129.000 kilómetros de alambre, suficiente para rodear la Tierra 3 veces, diseñado por un genio al que nadie reconoció, y pagado con la vida de 11 hombres, 10 de ellos en un solo instante, cuando la red que los protegía cedió. Y aquí está la idea con la que quiero que te quedes. La próxima vez que veas una foto del Golden Gate, ese arco naranja recortado contra la niebla, no veas solo un puente bonito. Verás la prueba de que la palabra imposible solo es verdad hasta que aparece alguien lo bastante terco para no creérsela. Cada metro de ese puente se levantó contra el océano, contra la niebla, contra la opinión de todos los expertos y contra la propia muerte. Por eso, casi 100 años después, sigue ahí de pie, naranja y perfecto, desafiando al estrecho que juraron que nunca se podría cruzar. Porque el Golden Gate no es el único lugar del mundo que se construyó desafiando lo imposible. Hay otras estructuras que también nacieron contra toda lógica, contra el viento, contra el mar, contra la muerte. Si quieres que bajemos a los secretos de la próxima, o si conoces una que debería estar en esta serie, déjalo escrito ahí abajo, que lo leo todo. Suscríbete, porque seguimos abriendo por dentro las estructuras más increíbles del planeta. Nos vemos en el siguiente.